Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros somos el seminario Almidón y Fotosíntesis. Nuestro grupo está compuesto por mi persona, Claudia Álvarez, Carmen Medina, Blanca Pereira y Jonathan Ramírez. Como primer punto les hablaré sobre qué es el almidón. El almidón es un homopolisacárido de origen vegetal, es decir, que está compuesto por varias glucosas unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,4 y enlaces glucosídicos alfa 1,6. Es la reserva energética en las plantas, así como nosotros tenemos al glucógeno que nos ayuda como reserva energética en forma de glucosa, las plantas tienen al almidón. Lo podemos encontrar en amiloplastos. Los amiloplastos son organelas específicas que se encargan de guardar, almacenar este almidón, pero también lo podemos encontrar en los cloroplastos en una forma transitoria, cuando se va a sintetizar este almidón, para que pueda ser utilizado en la fase luminosa, después de la fase luminosa, para que sea utilizado en la fase oscura de la fotosíntesis. En la primera imagen podemos observar la identificación de los enlaces glucosídicos alfa 1,6. Gracias al Lugol, por ello se da el cambio de coloración. Y en estas imágenes podemos observar el almidón en microscopía, siendo la última también por Lugol. Ahora, el almidón está compuesto por dos subunidades, la amilosa y la amilopectina. La amilosa va a ser esta cadena lineal, mientras que la amilopectina va a ser las ramificaciones. En la primera imagen podemos observar a la amilosa. La amilosa compone del 15 al 30% de todo el almidón. Y estas están unidas, y estas glucosas, para formar esta cadena lineal, están unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,4. En la segunda imagen podemos ver a la amilopectina. La amilopectina son estas ramificaciones y estas se dan por enlaces glucosídicos alfa 1,6. Esto representa del 75 al 80% de todo el almidón. Ahora, hablemos de la síntesis del almidón. Todo va a comenzar en el cloroplasto. Acá tenemos la síntesis del almidón y acá tenemos cómo se forma la sacarosa. Pero vamos a hablar del almidón en el cloroplasto. Nos ubicamos en el cloroplasto. Ya, primero tenemos el ciclo de Calvin, también llamado la fase oscura de la fotosíntesis. De este va a salir las triosas fosfato. Las triosas fosfato van a pasar a formar fructosa 1,6 bifosfato, gracias a una enzima aldolasa. Esta fructosa 1,6 bifosfato va a desfosforilarse. Vamos a quitarle un grupo fosfato gracias al agua, convirtiéndose en fructosa 6-fosfato. Y esto lo hace una enzima, la enzima fructosa 1,6 bifosfatasa. Fosfatasa, quita grupo fosfato. Esta fructosa 6-fosfato va a pasar a ser glucosa 6-fosfato, un proceso de isomerización gracias a la enzima hexosa fosfato isomerasa. Ahora, esta glucosa 6-fosfato va a pasar a ser glucosa 1-fosfato gracias a una isomerización, pero esto es especial, ya que vamos a cambiar solo el grupo fosfato, vamos a cambiarlo del carbono 6 al carbono 1, y esto lo vamos a hacer por la enzima fosfoglucomutasa. Estas enzimas cambian el grupo fosfato de un carbono a otro carbono. Luego tenemos la formación de la ADP-glucosa a partir de la glucosa 1-fosfato. Y esto tenemos que recordar al ATP, ya que vamos a utilizar un ATP. Este ATP le vamos a quitar dos grupos fosfato y vamos a utilizar todo esto que estoy encerrando. Esto de acá se va a unir a la glucosa para formar el ADP-glucosa. Entonces, utilizamos un ADP y liberamos estos dos grupos fosfato en forma de pirofosfato. ¿Y quién va a hacer esto? Una enzima. La enzima ADP-glucosa pirofosforilasa, porque quita grupos fosfato. Ahora, la ADP-glucosa, para que forme el almidón, recordemos que no está compuesto por solo una glucosa, sino por varias unidas, por diferentes enlaces, vamos a utilizar a la sintasa de almidón. La sintasa de almidón es una enzima que va a encargarse de unir a estas ADP-glucosas y formar la cadena lineal, los enlaces glucosídicos alfa 1,4. Por otro lado, tenemos a la enzima ramificante de almidón. La enzima ramificante de almidón se va a encargar de corta ciertos segmentos de esta cadena lineal y las va a unir para formar las ramitas. Es decir, que forman los enlaces glucosídicos alfa La 1,6. regulación redox activada por luz vía tiorredoxinas. Dentro de la fase luminosa de la fotosíntesis se genera un poder reductor en forma de ferredoxina reducida, lo cual transfiere electrones a las tiorredoxinas mediante la enzima ferredoxina tiorredoxina reductasa, también llamada FTR. Estas tiorredoxinas son proteínas pequeñas que modifican el estado redox de enzimas mediante la reducción de puente disulfuro, lo que cambia su conformación y actividad. Pero, ¿cómo se activa esta tiorredoxina? Bueno, como se puede ver durante la fase luminosa de la fotosíntesis, se genera un flujo de electrones, como se puede ver en la imagen. Entonces, la luz entra al fotosistema 1 y este genera electrones. Entonces, estos electrones van a reducir la ferredoxina, también llamada FD. Entonces, la ferredoxina tiorredoxina reductasa lo que va a hacer es transferir estos electrones de la FD hacia la tiorredoxina. Entonces, una tiorredoxina reducida lo que va a hacer ahora es, como está activa, va a modificar enzimas diana, ¿no? Este es el mecanismo central de la regulación de los procesos metabólicos en los cloroplastos, específicamente las plantas, ¿no? Entonces, esta regulación activa enzimas, como se puede ver ahí, ¿no? Clave, que son para la biosíntesis de carbohidratos, como por ejemplo la fructosa 1,6 bifosfatasa, C-doctulosa 1,7 bifosfatasa, la glucosa 6-fosfato isomerasa y la AGPasa, ¿ok? Ahora, también podemos ver en la primera imagen, en la parte de arriba, que hay una FNR. Esta FNR convierte los electrones de ferredoxina en NADPH, que luego se van a usar en la fijación del carbono, o sea, la fase oscura. Entonces, como resultado nuestro que tenemos, que la biosíntesis de almidón solo ocurre cuando hay luz, evitando el gasto pues, innecesario, ¿no?, de energía en las condiciones oscuras. Entonces, este mecanismo que hace, básicamente vincula la energía solar con la regulación enzimática y pues una adaptación de la planta a lo que es su ciclo circadiano.
Bueno, a continuación tenemos la regulación alostérica sensible a ADP-glucosa pirofosforilasa. Entonces, la AGPasa, o también llamada pues, ADP-glucosa pirofosforilasa, tiene la siguiente reacción: glucosa 1-fosfato más ATP da ADP-glucosa más fosfato. Entonces, este es el punto de control principal pues, de la vía biosintética del almidón. Entonces, esta enzima regula alostéricamente por el estado metabólico. Entonces, tenemos activadores, que, como por ejemplo el 3-fosfoligerato, que también es 3-PGA, también llamado, ¿no? Que es un producto directo de la fase luminosa, o inhibidores como el fosfato inorgánico, cuya concentración aumenta en condiciones de bajo metabolismo fotosintético. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una fotosíntesis activa, aumenta el 3-fosfoliserato y disminuye el fosfato. Por ende, la AGPasa va a estar activa y va a promover más síntesis de almidón, y viceversa va a pasar si es que hay demasiado fosfato, va a disminuir el 3-PGA, por ende la AGPasa va a desactivar para dejar de promover la síntesis de almidón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se produce este almidón? Pues básicamente esto se da como la reacción nos produce ADP-glucosa, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que está la almidón sintasa. ¿Qué va a hacer? Pues es como una glicosiltraferasa, básicamente, que va a utilizar esta ADP-glucosa para añadir glucosa en enlaces alfa 1,4, ¿no? En una cadena creciente. A su vez, también va a tener su enzima ramificante que va a generar enlaces alfa 1,6 y la coordinación con el ciclo circadiano. Entonces, la síntesis de almidón va a depender estrechamente de la fotosíntesis. ¿Cómo es esto? Durante la fase luminosa, por ejemplo, se va a producir ATP y NADPH, que también va a ser muy utilizado, y se va a generar triosas sulfato también, que van a ingresar a la vía de la síntesis del almidón. Entonces, tenemos una coordinación con el ritmo circadiano. Entonces, ¿cómo es esto? Las plantas poseen un reloj circadiano endógeno que va a regular la actividad enzimática que tienen estas según el ciclo del día y la noche. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que va a haber un control entre la síntesis y la degradación del almidón, de modo que no se agote antes de tiempo y no queden reservas sin usar durante la noche. Entonces, durante el día, la planta va a sintetizar almidón transitoriamente, ¿no? En los cloroplastos, a partir de triosofosfato, generarse la fotosíntesis. De esta forma, el almidón va a ser acumulado como un almacén temporal de carbono y energía. Entonces, luego, durante la noche, el almidón se va a degradar gradualmente para mantener pues, a la planta viva, ¿no? O sea, para producir azúcares como la glucosa que van a sustentar su metabolismo, crecimiento e incluso su respiración, ¿no? Entonces, aquí se puede ver que durante el ciclo de la fase oscura, cada 3 fosfoliseratos van a ser fosforilados por ATPs, y luego esto va a producir 1,3 fosfoliserato. Entonces, luego estos van a ser reducidos por NADPH al gliceraldehído 3-fosfato. Como se puede ver, ¿no? 3-PGA más ATP más NADPH me va a dar gliceraldehído 3-fosfato más ADP más NADP. Entonces, parte de este gliceraldehído 3-fosfato se va a isomerizar en dihidroxiacetona fosfato, o DHAP, ¿no? Mediante una triosa fosfato isomerasa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que algunas se van a usar para regenerar la ribulosa 1,5 bifosfatasa y para mantener el ciclo. En cambio, otras van a salir del cloroplasto para poder ser usadas para sintetizar sacarosa y para participar de la gluconeogénesis. La fotosíntesis es aquel proceso donde los organismos fotosintéticos emplearán energía luminosa, CO2 y agua para producir materia orgánica para su nutrición. Se lleva a cabo en los cloroplastos, en sus membranas tilacoides, la fase lumínica, y la fase oscura en lo que es el estroma. Entonces, la fotosíntesis inicia con la fase luminosa, la cual tiene como objetivo utilizar la energía luminosa para sintetizar ATP y NADPH. Todo empieza con la absorción de energía luminosa por las moléculas de clorofila, en el tilacoide, lo cual estimula el transporte de electrones, que es esta cadena transportadora de electrones que podemos ver aquí, la cual consiste en lo siguiente. Cuando el agua se oxida, lo pueden ver acá, va a liberar electrones que los recibirá el fotosistema número 2. Después, estos pasarán por la plastoquinina, como pueden ver acá, que es un conector redox, la cual, una vez reducida, y se va a pasar a llamar lo que es la PQH2, y podrá pasar los electrones al citocromo B6F. Estos electrones pasarán a reducir a la plastoquinina y permitirán su paso al fotosistema 1. Finalmente, recibirán las ferrodoxinas, las cuales transferirán los electrones al NADP para reducirlo y formar NADPH y H en el estroma. Durante este proceso, los protones presentes en el estroma serán enviados al espacio intertelacoide, creando una gradiente de protones que estimulará la síntesis de ATP. Luego sigue la fase oscura independiente de luz, la cual tendrá como objetivo emplear los productos de la primera fase para producir azúcares. Entonces, según el ciclo de Calvin, comienza con la carboxilación, donde se fija dióxido de carbono a la RUBP, la ribulosa 1,5 difosfato, paso el cual es catalizado por la enzima 1,5 ribulosa difosfato carboxilasa, o oxigenasa, la RUBisco. De esta reacción se obtendrán lo que son 3 moléculas de fosfolicerato, 3-PGA, el cual será fosforilado empleando ATP mediante la enzima PGA, el ácido 3-fosfolicérico, quinasa. Después, con ayuda de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pasará a ser gliceraldehído 3-fosfato. El 6 gliceraldehído 3-fosfato serán resultantes, de los cuales uno va a pasar para la síntesis de carbohidratos y las otras 5 ayudarán a la regeneración de la RUBP en el estroma. Entonces, un dato muy importante es que para la formación de glucosa se tendrá que juntar 2 gliceraldehído 3-fosfato, lo cual requiere fijar 3 moléculas de dióxido de carbono, usar energía de 18 ATPs y 12 NADPH. Entonces, además la glucosa también puede formar sacarosa y almidón a partir del primer carbohidrato formado, el cual es una triosa fosfato. Eso también es un dato bastante importante. Comparación de la fotosíntesis y la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es el proceso por el cual la energía liberada mediante reacciones redox en la cadena de transporte de electrones genera una gradiente de protones en la membrana mitocondrial interna, haciendo que se sintetice ATP a partir de ADP mediante la enzima ATP sintasa. Muy importante. Teniendo en cuenta ello y comparándolo con la fotosíntesis, ambos emplean una cadena transportadora de electrones, los cuales pasarán por una serie de complejos proteicos, que de tal manera que a medida que avance generará una estimulación en la gradiente de protones que resultará en la producción de energía. Entonces,
Por otro lado, la fotosíntesis, en cuanto a sus diferencias, utiliza energía luminosa, sucede en el cloroplasto y tiene fines anabólicos, mientras que la fosforilación oxidativa usa energía química, sucede en la mitocondria y tiene una finalidad catabólica. En esta tabla elaborada por nosotros se pueden observar las diferencias de manera más puntual de ambos procesos. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, a través del agua, el dióxido de carbono y la energía de la luz del sol, producen oxígeno que es liberado a la atmósfera y además fabrican sus nutrientes como la glucosa. Las hojas de las plantas son los principales lugares donde ocurre la fotosíntesis. Dentro de las células vegetales se encuentran los cloroplastos y en su interior tienen clorofila, que es el pigmento verde característico de las plantas. Para entender mejor la fotosíntesis es necesario recordar estas dos partes de los cloroplastos, los tilacoides y el estroma. Los tilacoides son membranas en donde se encuentra la clorofila y el estroma es el espacio lleno de líquido que rodea a los tilacoides. La fotosíntesis inicia cuando el agua es absorbida por las raíces de las plantas y llega a los tilacoides. La clorofila absorbe la energía de los rayos del sol y la molécula del agua se divide, formando energía y oxígeno que es liberado al medio ambiente mediante unos orificios que se llaman estomas. Este proceso también es llamado fase luminosa, ya que se necesita la energía de la luz del sol. Después el dióxido de carbono ingresa a la planta por los estomas y llega al estroma, en donde la energía que se produjo en los tilacoides se utiliza para transformar el dióxido de carbono en carbohidratos como la glucosa y otras moléculas orgánicas. Este proceso también es llamado fase oscura, ya que no se necesita la luz del sol para que se lleve a cabo y puede ocurrir en el día o en la noche. Como este proceso de formación de carbohidratos a partir de dióxido de carbono es cíclico, también se le llama ciclo de Calvin en honor a su descubridor. La fórmula general de la fotosíntesis es esta: 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua y la energía de la luz del sol producen una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Recordemos que en los océanos el fitoplancton también realiza la fotosíntesis. Sin la fotosíntesis no habría oxígeno en la atmósfera, las plantas no producirían su alimento y por lo tanto morirían, al igual que el resto de los seres vivos del planeta, ya que las cadenas alimenticias inician con las plantas. Es por esta razón que debemos cuidarlas y preservarlas. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Aquí voy a presentar lo que es el caso clínico, que consiste en la alteración del metabolismo del almidón por mutación en ADP glucosa pirofosforilasa. Consiste en que durante un experimento de fisiología vegetal en condiciones de fotoperiodo controlado de 2 horas de luz y 12 horas de oscuridad, se cultivaron 2 líneas de Arabidopsis thaliana, una silvestre y una mutante con deleción del gen APL que codifica la subunidad reguladora de la enzima ADP glucosa pirofosforilasa. Ambas plantas se desarrollaron normalmente durante la primera semana, pero ya la tercera semana se vieron alteraciones en lo que es el fenotipo de la planta mutante, ya que se evidenció un crecimiento reducido durante la fase nocturna y presentó clorosis matutina leve junto con acumulación de especies reactivas de oxígeno. También lo que son los análisis bioquímicos revelaron una reducción del contenido de almidón al final del día, así como niveles bajos de ATP durante la noche. En cambio, la planta silvestre mostró acumulación normal de almidón diurno y adecuada generación de ATP en fase oscura. Al lado derecho se observan lo que son los valores tras un análisis bioquímico. Básicamente, estos hallazgos apuntan a una alteración severa del metabolismo de reserva energético en condiciones normales. Básicamente, el almidón se va a sintetizar transitoriamente durante el día y se degrada de manera controlada por la noche para sostener los requerimientos energéticos celulares. La AGPasa, que es una enzima clave de este proceso, va a permitir lo que es la conversión de glucosa a un fosfato y ATP, lo que es una ADP glucosa. Y sin embargo, esta síntesis, sin esta enzima, la planta no puede almacenar carbohidratos, lo que compromete su bioenergética nocturna. Y con respecto a las preguntas formuladas, la primera, la respuesta sería: la ADP glucosa pirofosforilasa va a ser la enzima que inicia la síntesis de almidón al formar ADP glucosa, y es el punto de control limitante de la vía. Y con respecto a la segunda pregunta, en lo que es la oscuridad no va a haber fotosíntesis, por lo tanto no se va a producir ni ATP ni NADPH. Y la planta básicamente va a depender de lo que es el almidón como fuente de glucosa. Y si no hay almidón, se genera un déficit de ATP, bloquea lo que es hay un bloqueo de biosintético y acumulación de ROS. Y con respecto a las conclusiones, básicamente concluimos que la fotosíntesis y el metabolismo del almidón en plantas están íntimamente interrelacionados como procesos anabólicos fundamentales. Durante el día, la energía solar captada en la fase luminosa es transformada en ATP y NADPH, que alimentan el ciclo de Calvin para la fijación del CO2 y la producción de triosas fosfato, precursores que son clave en la biosíntesis de sacarosa y almidón. Este último, sintetizado en los cloroplastos, actúa como una reserva transitoria crítica, que se degrada progresivamente durante la noche para sostener la respiración celular, la biosíntesis y el crecimiento en ausencia de luz. Y lo que es la enzima ADP glucosa pirofosforilasa va a cumplir un rol central en ese proceso, siendo el punto de control principal de la síntesis de almidón.
regulada por señales alostéricas, mecanismo redox y el ritmo circadiano. Esto se ve claramente reflejado en lo que es el caso clínico presentado, en el cual la mutación de AGPasa impide la síntesis del almidón, ocasionando una marcada caída de ATP nocturno, detención del crecimiento en fase oscura y acumulación de especies reactivas de oxígeno, lo que demuestra cómo una única alteración enzimática puede comprometer la homeostasis energética de la planta. Y bueno, básicamente estas serían nuestras referencias bibliográficas y eso sería todo. Gracias.